En vísperas de cumplir 100 días de gobierno, ¿qué tantas de sus promesas de campaña ha cumplido el presidente Joe Biden en el marco de inmigración? Un tema que hasta el momento ha sido uno de los retos más grandes de su gobierno. Juliana Monsalve nos informa. La lista de promesas fue larga. ¿Y qué tantas ha cumplido el presidente hasta ahora cuando se trata de acciones en inmigración? En el tema migratorio, si se hacen los semáforos en estos 100 días, tiene el semáforo amarillo y tiene claro que para poder pasar alguna reforma tiene que buscarle la vuelta. Los activistas le han marcado incompleto a varias tareas que el gobierno Biden continúa haciendo, como lidiar con el auge de migrantes en la frontera sur. Nosotros diríamos que no lo ha solucionado de una manera tan eficaz o tan rápida como nos gustaría. También está en proceso, pero aún incompleta, la reforma al sistema de asilo y la reunificación familiar. Lo que ya cumplió Biden, mandarle al Congreso su propuesta de reforma migratoria, detener la construcción del muro fronterizo y retomar la política de solo deportar a migrantes que sean considerados una amenaza a la seguridad nacional y a los que han cometido crímenes graves, entre otras cosas. ¿Qué es lo que ves que él ni siquiera ha comenzado a cumplir? No ha podido poner autoridad, especialmente cuando se trata de temas de criminalización hacia los inmigrantes. Tampoco ha acabado con la detención prolongada de inmigrantes. Hay cosas en la lista que el gobierno trató pero no ha logrado porque enfrenta demandas, como detener las deportaciones temporalmente y fortalecer las protecciones a los llamados soñadores. Juliana Monsalve, Telemundo. Gracias, Juliana. En Honduras, la vacuna Sputnik V será distribuida inmediatamente para inmunización masiva. Le tenemos más de lo que ocurre en nuestros países a continuación. En San Pedro Sula, luego que las autoridades del gobierno anunciaran la próxima llegada de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, el viceministro de Salud Roberto Cosenza anunció que una vez que arriben las dosis serán distribuidas inmediatamente a las regiones sanitarias para continuar con la inmunización masiva. Y en esta ocasión se recibe el día viernes lo que es 40,000 dosis de la vacuna Sputnik V y el día lunes estarían recibiendo 189,600 dosis de lo que es la vacuna AstraZeneca mediante el mecanismo de COVAX-Gavi. Sería el segundo lote que este mecanismo administra al país, en el cual se van a asegurar las 48,000 dosis. Pero subrayó que a pesar de las variaciones, las cifras se mantienen relativamente bajas. En Nicaragua, Arturo Cruz Sequeira lanzó su precandidatura a la presidencia de Nicaragua por la opositora Alianza Ciudadana para las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Cruz, de 67 años y ex embajador en Estados Unidos del gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, entre el 2007 al 2009, de quienes ahora está distanciado y tilda de pareja imperial, inscribió formalmente su precandidatura como Alianza Ciudadana de centro derecha, una de las principales facciones de la oposición. En Guatemala, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, prometió al presidente guatemalteco Alejandro Yamatei más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la inmigración irregular al norte. Kamala Harris anunció que Estados Unidos enviará $310 millones adicionales a Centroamérica para ayuda humanitaria y para abordar la inseguridad alimentaria. De estos, 255 millones se destinarán a la ayuda humanitaria y 55 millones se destinarán a abordar la inseguridad alimentaria en la región. En México, el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard, se reunirá mañana miércoles con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con el fin de acelerar los suministros de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V. Al día de hoy, hemos establecido una exitosa cooperación entre los dos países contra el COVID-19, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. Aunque en enero, ambas partes firmaron un acuerdo por 24 millones de dosis. Y en Ecuador, el presidente electo Guillermo Lasso dijo que ha solicitado a los gobiernos de China y Estados Unidos ampliar la dotación de vacunas anti-COVID y al de Rusia iniciar un proceso para adquirir la mayor cantidad posible y cumplir con el plan de vacunar a 9 millones en 100 días de mandato. Lasso recordó que la vacunación es el objetivo fundamental prioritario de su ejecutivo, que tomará posesión el 24 de mayo. A la vez, agradeció la donación de 200,000 vacunas como acto de felicitación por su reciente elección.
empresa estatal cubana de aviación anunció la suspensión de casi todos sus vuelos domésticos e internacionales debido al número de aeronaves no operativas. Sinceramente, en estos momentos nosotros no vemos como aerolínea una mejoría. En rueda de prensa internacional, directivos y trabajadores de Cubana de Aviación expusieron los daños causados, según ellos, por el bloqueo financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla, alegando daños en la imagen y la economía de la aerolínea bandera de Cuba. El bloqueo sin dudas se ha acrecentado. En la pandemia, o sea, durante la pandemia, incluso estas aerolíneas que han cancelado interlineales para transportar carga a Estados Unidos. No podemos concurrir al servicio de combustible en cualquier aeropuerto que volemos. Tenemos afectaciones, se nos niega constantemente el servicio de combustible. En estos momentos las guías de Cubana de Aviación, las guías aéreas de Cubana de Aviación no se pueden montar, no pueden transitar ni por Europa, ni por Centroamérica, ni por América del Sur, ni por otros lugares del mundo. Aquí en Miami la noticia no da mucho de qué hablar. Agencias de envíos a Cuba como esta en Hialeah hoy opinaron al respecto. Cuanto a los envíos no nos afecta porque hacemos los envíos vía marítima, que no nos afectaría en nada porque las personas se trasladan en Cuba vía terrestre. En cuanto al hecho de vuelos Cuba a Europa, sin embargo, en ese aspecto sí, porque de verdad que hay muchas personas también que se han podido regresar a Estados Unidos mediante esa vía de Europa. En Cuba, mientras tanto, las afectaciones podrían ser otras. Tenemos un grupo de tripulantes con una alta calificación profesional que no trabajan. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Nos vamos a una pausa, pero en solo minutos tendremos los deportes con Giovanni Carvajal y el pronóstico del tiempo para el resto de la semana.